Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de literatura. Estamos en un vídeo que se encuadra dentro del podcast literario El Envés de la página y hoy vamos a realizar una reseña de un libro que acaba de salir recientemente aquí en los Estados Unidos y que ya tengo aquí en la mano. Lo tenía sobre la mesa y ahora lo muestro a cámara. Noir Tropical Miami. Este es un libro realmente interesante que presenta una antología de textos mayormente inéditos, aunque no todos sean inéditos, pero mayormente inéditos, que suponen una excelente introducción en forma de narrativa breve a la novela negra escrita en español en los Estados Unidos actualmente y ambientada específicamente en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Como digo, es un libro, una antología que acaba de salir recientemente aquí en los Estados Unidos, en la editorial Suburbano, y es un libro que aparece gracias al trabajo de un trío de editores que se han encargado de seleccionar y presentar estos textos. Sus nombres son Vera, que es el nombre de pluma o nom de plume de Hernán Vera Álvarez, Pedro Medina León y Gastón Birkel. Estos tres autores, que también son escritores ellos mismos y algunos de sus textos aparecen aquí también, son los editores de esta antología, Noir Tropical Miami, que recoge relatos de casi una veintena de escritores de diversos países: Cuba, Puerto Rico, Argentina, México, Perú, España, escritores nacidos entre los años 40 y 70 del siglo pasado, algunos de ellos residentes en los Estados Unidos y otros no, pero todos utilizan Miami como topos para sus textos de contenido policíaco, de contenido criminal, esa novela negra a la que hace referencia al título con ese Noir Tropical Miami. Los propios editores, como digo, incluyen algún texto propio también, y la extensión de los textos que se encuentran en las páginas de este libro oscilan más o menos entre las 10 y las 20 páginas. Ya digo que es una selección muy interesante para conocer el estado actual de esta cuestión, es decir, la cuestión de la literatura negra, de novela negra, que está ambientada en Miami y que se escribe en español en los Estados Unidos, pero es que además este volumen incluye también una breve introducción, que es breve, sí, pero es muy interesante para conocer la historia literaria de Miami, en especial en lo referente, ya digo, a la novela negra que tiene, esta novela negra circunscrita al espacio de Miami, un componente anglo y un componente hispano, es decir, la novela negra ambientada en Miami tiene un componente anglófono, que viene primero, y un componente hispanohablante que llegaría después. Y en esa introducción firmada por los tres editores viajamos a los años 40 del siglo XX para encontrar las primeras manifestaciones literarias de importancia en la ciudad de Miami, como las novelas policiales de Davis Dresser, esto en los años 40, aunque en 1936 ya tenemos Kid Galahad de Francis Wallace, que dicen los editores que Elvis Presley llevó a la pequeña pantalla en los años 60, a la gran pantalla, perdón, en los años 60, pero esto no es cierto, pero no es la única película que tiene Kid Galahad como
referente literario, porque la película de Elvis de los años 60 es realmente un remake de una película anterior en la cual aparecían actores de la calidad de Edward G. Robinson o Humphrey Bogart. Entonces la película de Elvis es realmente un remake de una película de cine negro original con Bogart y con Edward G. Robinson. En la segunda mitad de los años 60 llegan las novelas del inspector Travis McGee, escritas por John D. MacDonald, ambientadas no tanto en Miami, sino en la ciudad de Fort Lauderdale. En los años 70 y 80 aumenta en Miami el crimen exponencialmente, porque la ciudad se convierte en puerta de entrada de la cocaína en los Estados Unidos, y entonces el narcotráfico empieza a tener una relevancia muy importante. Aumenta también la tensión racial de la mano de la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos, de Cuba sobre todo, pero no solamente, también de otros países hispanoamericanos, que llegan a una ciudad que se transforma enormemente desde un punto de vista social, económico y también político. Todo esto, por supuesto, va a reflejarse en las obras, por ejemplo, de Douglas Fairbairn, de Charles Willeford o de Elmore Leonard. Toda una tradición que parte del pulp, es decir, esa literatura en principio de bajo coste, que en España sería algo semejante a la literatura de kiosco de los años 40, 50, 60 y 70. Esta tradición, como digo, parte del pulp y continúa en la actualidad con las obras, por ejemplo, de Edna Buchanan, de Carolina García Aguilera, de Carl Hiaasen o incluso de Tom Wolfe, que escribió Back to the Blood, que es una novela íntimamente relacionada con la ciudad de Miami. Hasta aquí, por supuesto, hemos hablado de textos que se escribieron originalmente en inglés, pero la literatura en inglés solamente ofrece una visión parcial de la novela negra ambientada en Miami. Hay que fijarse en la literatura en español, y eso es lo que hacen, por supuesto, los editores de Noir Tropical Miami, y en la introducción también hay una pequeña historia muy breve pero interesante de la literatura de novela negra, literatura policial, literatura criminal relacionada con la ciudad de Miami, pero escrita en español. Y esta literatura escrita en español se escribió y se publicó sobre todo a partir del éxodo del Mariel en el año 1980, cuando muchísimos cubanos llegaron a Miami procedentes de la isla, y entre quienes llegan a la ciudad pues se encuentran autores como por ejemplo Reinaldo Arenas, Guillermo Rosales, Carlos Victoria, Eddie Campa, uno de cuyos relatos aparece aquí en Noir Tropical Miami, y Luis de la Paz, entre otros. Pero los editores, Vera, Pedro Medina León y Gastón Birkel, dicen que a ellos estas obras les parecen más cubanas que mayamenses, más de Cuba que de Miami, y lo que hacen es citar dos obras que les parecen fundacionales cuando hablamos de la literatura policíaca en Miami. Una de ellas es El Círculo del Alacrán, del colombiano Luis Zalamea, publicada en 1990, y la otra es Nieve sobre Miami, del español Juan Carlos Castillo, publicada en 2003, pero escrita 15 años antes. En estas novelas, que son bastante diferentes, encontramos ciertos elementos como la violencia, como el narcotráfico y sobre todo el choque entre el American Dream, el sueño americano, las expectativas de una vida mejor en los Estados Unidos, el choque de esto
con la realidad. Si vamos a la página 14 de esta introducción, se dice en la página 14, si bien las novelas son muy diferentes entre sí, buscan lo mismo, retratar el Miami que vivieron los autores. Uno alejado del balneario de jubilados con dinero, estampa que probablemente los trajo, y más cercano a un lugar marginal y violento. En la intersección de estas novelas reposa la literatura contemporánea escrita en español en Miami. Y por eso les parece que estas dos novelas, de Luis Zalamea y de Juan Carlos Castillo, son dos novelas fundacionales desde el punto de vista de la literatura que se contiene en esta antología noir tropical Miami. De hecho, en el siglo XXI, que es el momento actual en el que nos encontramos, la novela negra ambientada en Miami se acentúa, cobra mayor importancia. Hay muchos más títulos escritos y publicados, incluso con autores que no viven ni siquiera en los Estados Unidos, como es el caso de la cubana Zoé Valdés, una escritora que a mí en general nunca me ha interesado lo más mínimo, pero que ha publicado o ha escrito obras de novela negra ambientadas en Miami, a pesar de vivir y publicar en Francia. Pero muchos de estos escritores sí que son inmigrantes latinoamericanos o españoles que vivieron o que se establecieron en Miami. Escritores como, por ejemplo, Rodolfo Pérez Valero, que es cubano, Rosana Ubanel, que es española, Ignacio Cárdenas, Uva de Aragón, que son ambos cubanos, o el propio Pedro Medina León, que es peruano, pero que es uno de los máximos representantes en la actualidad y que además es un enorme estudioso de todo lo que tenga que ver con la cultura popular relacionada con la ciudad de Miami. En todas estas obras, escritas ya en el siglo XXI, vemos que la investigación no tiene que ver solamente con el caso criminal, sino que se investiga también toda una sociedad en la que tiene lugar ese crimen. Y esto es algo que se intensifica sobre todo en las novelas negras escritas en o ambientadas en Miami. En la página 16 de la introducción se dice: lo que ocurre es que una buena novela negra investiga algo más que quién mató o quién cometió el delito. Investiga a la sociedad en la que los hechos se producen. Partiendo de esta premisa, el noir tropical de Miami pareciera invertir estas proporciones, es decir, es más interesante, más importante para los autores que escriben en Miami centrarse en todo lo que tiene que ver con la sociedad en la que tiene lugar el crimen. Dicen los editores, desde un comienzo interroga a la sociedad, donde el crimen es un catalizador, un acelerador de los artefactos que nos van a ayudar a revelar la verdadera naturaleza de la sociedad. El crimen puede parecer hasta anecdótico, puesto que su máxima ambición consistiría en desenmascarar la fantasía del sueño americano. Esta obsesión con presentar el sueño americano como una fantasía, como algo que está más en la mente del inmigrante que llega a Miami que en la propia realidad de la ciudad, es una obsesión de muchos de estos escritores. La literatura, siguen diciendo, no representaría más que el intento de recuperar la identidad de las víctimas, los olvidados, meros engranajes de un sistema que los usa, pero que no los incluye. Entonces, lo que se opera en muchas de estas obras es la desmitificación de esa idea del sueño americano tras la experiencia personal en la propia ciudad de Miami y en el territorio estadounidense. Esta interrogación de la sociedad, como digo, como señalan abiertamente los editores en la introducción, esta interrogación de la sociedad es especialmente pronunciada
en la novela negra de Miami. Una novela negra ambientada en Miami en la cual emerge la propia ciudad como un personaje marginal, personaje lumpen, personaje violento, personaje además con un idiolecto propio. Hay una manera de hablar específica de Miami, que no es, como dicen los editores, no exactamente español, ni inglés, ni spanglish, es más bien una serie de modismos, una serie de entonaciones, de acentos, etcétera, que hacen y van formando ese idiolecto tan propio de Miami que se recoge o se trata de recoger literariamente en estas obras. Voy a leer una última cita en la que se habla acerca de lo que es el noir en español en Miami. El noir en español de Miami tiene patente propia, donde la ciudad es una frontera que se nutre de lo anglo y lo latinoamericano. Su lenguaje es híbrido, no solo aborda crímenes, sino que también plantea conflictos de corrupción y violencia que suelen recaer en personajes inmigrantes que ocupan una porción invisible en la pirámide social, desmitificando así la quimera del sueño americano que alguna vez los trajo acá. Esa tensión, esa temática, se puede observar con claridad en los textos, ya digo, alrededor de 10, 20 páginas cada uno de ellos, casi todos, además, inéditos que se encuentran recogidos en esta antología noir tropical Miami. Esa tensión con el sueño americano, esa idea de la violencia, de la corrupción, de la parte más marginal, más oscura, menos amable de Miami, como dice también la parte posterior de este libro, la contraportada. Los 18 textos que componen esta antología sorprenden al lector tanto por la calidad literaria como por el escenario donde ocurren. Miami, una ciudad asociada a la diversión y el dinero obsceno. Noir Tropical, primer libro en su género, retrata un territorio marginal donde el casting lo integran criminales, prostitutas, perdedores, inmigrantes desesperados que buscan en cada esquina de South Beach el sueño americano, pero lejos de encontrarlo reciben como moneda de cambio una resaca violenta. Dice que este libro es indispensable y dialoga con la literatura de Estados Unidos y la de América Latina, y yo añadiría también la literatura española, puesto que hay algunos escritores que aquí se encuentran que nacieron en España, vivan en España o no, nacieron en España y en otros países hispanoamericanos. Esta es una excelente introducción desde mi punto de vista a este género en el cual se ha convertido específicamente en Miami la novela negra mayamense o de tema de Miami, y me parece una introducción excelente porque recoge una serie de textos breves que nos permiten tener una idea de conjunto de qué es lo que se está escribiendo dentro de este tipo de literatura en estos momentos en español en los Estados Unidos. Son unos 18 autores los que aquí se encuentran, y yo estoy absolutamente seguro de que de la misma manera que me ocurrió a mí esto, a ustedes les va a pasar algo semejante, que es que después de leer algunos de estos textos breves van a buscar otras obras de estos escritores que componen esta antología. Noir Tropical Miami, antología a cargo de Vera, de Medina León y de Birkel, publicada recientemente, diría que este mismo año, efectivamente, 2023, por la editorial Suburbano. Se lo recomiendo sin ninguna duda este libro. Si les interesa
la novela negra, este es un mundo entero en el que pueden entrar a través de esta puerta que es este libro que, como digo, acaba de publicarse en la editorial Suburbano, aquí en los Estados Unidos, un ejemplo excelente de la literatura policíaca, de la literatura de tema criminal, de temática de novela negra, que se está escribiendo en español en los Estados Unidos en estos momentos. Y es una literatura de enorme interés y una literatura que cada vez está tomando mayor y mayor impulso aquí en los Estados Unidos y que ustedes pueden conocer, si es que no la conocen ya, a través de los textos aquí antologados. Noir Tropical Miami, publicado por la editorial Suburbano este mismo año 2023, que les recomiendo desde aquí, desde Jackson, Tennessee, desde los Estados Unidos de América, dentro de este podcast literario que es El Envés de la Página. Pronto tengo la intención, por cierto, de entrevistar a uno de los editores, a quien ya he entrevistado en otra ocasión en el canal, que es Pedro Medina León. Pueden encontrar esa entrevista que le realicé ya hace unos cuantos años en el canal, pero en esta ocasión lo he convocado y grabaremos esta entrevista en los próximos días, si todo va bien. Lo he convocado específicamente para hablar acerca de esta antología y para hablar acerca de este género literario que tanto éxito y sobre todo tanto cultivo está conociendo en la ciudad de Miami y en español aquí en los Estados Unidos. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, donde he grabado sin ningún tipo de cortes y en directo este breve episodio del podcast El Envés de la Página, que contiene una reseña de esta antología Noir Tropical Miami de la editorial Suburbano. Gracias por su interés. Si tienen algún comentario sobre este libro, sobre la novela negra en general, sobre la novela negra específicamente escrita en español aquí en los Estados Unidos, pues dejen por la parte de abajo su comentario y entraremos en una conversación con la novela negra hispana mayamense en lengua española aquí en los Estados Unidos como hilo conductor. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Gracias por cualquier tipo de comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Y me despido ya hasta la próxima ocasión desde Jackson, Tennessee, El Envés de la Página en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima.